Buenas tardes, espero que me vean bien y que me escuchen. Quiero, agradecer la concurrencia y la participación. Por supuesto, agradezco a Acción Jurídica, agradezco a la Universidad de Córdoba, especialmente a Delia Ferro, que ha trabajado enormemente en esta organización. Para mí es realmente un placer estar en la codirección de esta diplomatura de procesal constitucional y trabajar con el doctor Félix Amaya. Vamos a tratar no de contarles lo que vamos a hablar en la diplomatura, sino de hacer una introducción, un tránsito por algunos aspectos que pareciera son importantes a la hora de encarar el derecho procesal constitucional. Agradezco esta participación porque no puedo dejar de mencionar que estamos en un contexto internacional trágico, irracional, y en un contexto interno cuanto menos incierto. Pero aquí estamos, y creo que estamos apostando, yo por lo menos apuesto, a la efectiva vigencia del Estado constitucional de derecho. Pareciera que por obvio no deja de ser imprescindible, necesario, urgente, reflexionar acerca de qué se entiende por Estado constitucional de derecho. Apuesto a eso, y por lo tanto, una vez más, a lo largo de todos estos años, apuesto a la Constitución Nacional. No es obvio, es necesario apostar cada día. Seguramente se preguntarán por qué pusimos como título de este encuentro de qué hablamos cuando hablamos de derecho procesal constitucional. Por supuesto, por un tema de honestidad intelectual. Yo voy a dar mi mirada. Por supuesto que la idea es reflexionar, disentir, discutir, pero necesito explicarles a ustedes desde dónde parto. ¿Qué me llama la atención o qué debería llamarnos la atención? Que en materia doctrinaria o teórica, ustedes habrán notado que hablamos del derecho procesal constitucional como una rama autónoma, del derecho procesal constitucional y del derecho constitucional procesal. Hablamos de combinaciones mixtas. Es por eso que me pregunto, y les pregunto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho procesal constitucional? Tengo para mí que podemos incurrir en una mirada sesgada del derecho procesal constitucional. Yo no descarto la media biblioteca en un sentido y la media biblioteca en otro, pero en lo personal, a mí me interesa trabajar lo que yo denomino el derecho constitucional positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir qué grado de efectividad y operatividad tiene la Constitución Nacional en el marco de los conflictos concretos. ¿Por qué me lo pregunto? Porque no cualquier resultado en un conflicto jurídico
determinado es adecuado y acorde con el texto constitucional. Entonces, por eso insisto que lo que me interesa es ver si podemos, si yo puedo transmitirles a ustedes, por qué yo prefiero hablar de un concepto amplio del derecho procesal constitucional. Y para eso necesito necesariamente revisar qué herramientas constitucionales tengo en la norma fundamental que me permita a mí sostener un concepto amplio, abarcativo, partiendo del presupuesto que cuando hablamos de la Constitución Nacional, hablamos de una norma jurídica, operativa y vigente. No es un pacto político, es una norma jurídica. Una norma jurídica que derrama en todo el sistema infraconstitucional. Entonces, ¿cuáles son los ejes que a mí me parecen sustantivos en la estructura constitucional para ver si puedo ir formulando este derecho procesal, este concepto de derecho procesal constitucional en sentido amplio? Tres ejes para mí son determinantes. ¿Hay algún micrófono abierto? Por favor. Porque es muy difícil hablar con el micrófono abierto. Gracias. Decía yo voy a tomar los tres ejes que a mí me parece que son las pistas para encarar varios aspectos. Hoy, el derecho procesal constitucional. Primera pista, el principio de supremacía constitucional. Artículo 30, artículo 31, artículo 75, inciso 22, bloque de constitucionalidad a partir de la reforma del 94, artículo 5, constituciones locales. ¿Qué me indica la supremacía? Este principio de supremacía. Me indica esto que yo les decía antes. Es la norma base y fundamental que debe ser respetada, seguida, en todo el sistema infraconstitucional. Es transversal. No hay diferencia en las materias o en los aspectos que hacen a las distintas materias. Ahora, este principio de supremacía, que a mí me permite ratificar que es una norma jurídica operativa y vigente, y seguramente con una mirada tal vez distinta a la que muchos años atrás se explicaba el sistema constitucional, esta supremacía constitucional no tiene sentido ninguno si además no tenemos un sistema de control. Ese sistema de control que el sistema argentino adopta es lo que nosotros denominamos el control difuso de constitucionalidad. Yo simplemente lo estoy enunciando, luego hay una serie, por eso digo, de aspectos que se verán cada vez que tratemos alguno de los aspectos específicos o especiales del procesal constitucional. Pero ese control de constitucionalidad es difuso. Esto es, abarca, obliga, exige a todos los poderes del Estado, no solamente a los órganos jurisdiccionales. Repito, es lo que dice
Ferrajoli, o sea, es el paraguas constitucional que obliga a los órganos del Estado en el marco de la división de poderes que hemos adoptado, nos puede gustar o no gustar, podemos estar a favor o en contra, pero la Constitución argentina tiene un sistema democrático republicano que tiene reglas, principios y valores. Y si no estamos de acuerdo con él, la solución no es violarlo, sino en el mejor de los casos cambiarlo, mediante el procedimiento especial que fija la propia Constitución. Entonces decía, supremacía y control de constitucionalidad. Ese control es difuso, obliga a todos los órganos del Estado. ¿Qué quiero decir cuando hablo de obliga? Quiero decir que los tres poderes del Estado, cada vez que toman una decisión política o una decisión en el marco de sus competencias, deberían adecuar esa toma de decisión en su contenido sustantivo a la directriz constitucional. Yo sé que ustedes me van a decir que esto no parece ser la realidad en el sistema jurídico político argentino. Pero no se puede cambiar la realidad si primero no tenemos claro cuáles son las reglas de juego del sistema en el que estamos conviviendo. Entonces, yo estoy haciendo referencia a lo que podría ser el deber ser, para usar a Kelsen. Entonces, decía, supremacía más control. Control difuso. En el ámbito jurisdiccional, esto significa que todas las instancias judiciales, nacionales y o locales, tienen la obligación, el deber de verificar, de confrontar el resultado en un caso concreto con el mandato constitucional. Después podemos avanzar o aclararlo. Este control difuso de la Constitución Nacional, aceptado, tiene una peculiaridad, o se manifiesta de una manera peculiar. Por un lado tenemos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza del Poder Judicial, como poder dentro de la Constitución Nacional en paridad de igualdad con el Legislativo y el Ejecutivo, pero a su vez tenemos las organizaciones judiciales locales. Esto es, o se traduce, en que de pronto tenemos coexistiendo en los ámbitos locales un control difuso, pero también un control concentrado. No son excluyentes. Esto no relativiza la obligación, en el caso jurisdiccional, del juez de primera instancia o de segunda instancia. Simplemente vamos a tener una estructura judicial que coexiste con la nacional y donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el último tribunal en materia de interpretación constitucional, pero no es el único, precisamente porque tenemos un sistema difuso. En realidad, suelo decir que en cada conflicto jurídico en el que intervenimos, tenemos que intentar, desde lo constitucional, fortalecer las instancias de grado,
sean nacionales o locales. No pensar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como un tribunal que va a actuar como tercera instancia. Ya sé que hay una cultura instalada en este sentido, pero hay que reformular este problema. Hay que trabajar sobre este problema. Entonces, hay que fortalecer las jurisdicciones en todas sus instancias. Entonces tenemos supremacía, control de constitucionalidad o control en relación para mantener esa supremacía, porque a ver, ¿qué sentido puede tener que el texto constitucional hable de supremacía como principio rector y no tenga un sistema infraconstitucional de control de esa supremacía? ¿Entienden a qué estoy apuntando? Supremacía, control, y luego, muy importante y relacionado con lo que recién ya adelantaba, el sistema federal que adopta la Constitución Nacional. ¿Por qué es importante? Primero, estructura más de un centro de creación de normas. ¿Estamos de acuerdo? Es una distribución territorial de competencias. Coexisten. Ahora, ¿de qué manera coexisten? Coexisten, y acá volvemos al principio de supremacía, bajo los lineamientos del artículo 5º de la Constitución Nacional. Y por supuesto, a partir de la reforma del 94, en el 75, inciso 22, tomando como ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, con las disposiciones que se refieren a la responsabilidad de los estados partes en los sistemas federales. Entonces, este sistema federal, que no es copia del sistema federal de los Estados Unidos, es un sistema federal distinto. Yo no digo que sea ni bueno, ni mejor, ni es distinto. ¿Por qué? Porque lo establece el propio 75, inciso 12. Fíjense que los códigos de fondo son facultad del Poder Legislativo Central, mientras que los códigos procesales son facultad de las jurisdicciones locales. Ahora, insisto, pero seguimos necesariamente dentro de la estructura constitucional nacional, donde coexiste la Constitución Nacional, las constituciones locales, infraconstitucionalmente los códigos de fondo, y en cada jurisdicción, como atribución propia y exclusiva, los códigos procesales. Ahora, ¿por qué tomo estos tres ejes? ¿Cuál es el objetivo de estos tres ejes? Yo creo que el objetivo central es la operatividad y vigencia de la Constitución Nacional. En esta, diría yo, en este rompecabezas que implica que yo dentro del texto constitucional, del mandato constitucional, puedo verificar principios, valores, reglas, procesos, procedimientos de naturaleza sustantiva y adjetiva. Esto es lo que a mí me lleva a pensar al derecho procesal
como o con un concepto amplio, para no circunscribirlo a algunos procedimientos o procesos especiales, o en su caso, algunos recursos particulares. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos tres ejes, este objetivo de lograr la mayor operatividad, cuando digo la mayor operatividad me estoy refiriendo a la máxima protección posible a los derechos fundamentales reconocidos en el texto constitucional y en el bloque de constitucionalidad. Este es el objetivo, porque si no, no tenemos objetivo. Si nosotros a la Constitución Nacional la vaciamos de la primera parte y solamente nos quedamos con la estructura de poder, en realidad lo que estamos haciendo es traicionando al texto constitucional. No basta la división de poderes, la estructura federal, el principio de supremacía, los controles verticales, horizontales, tienen un único fin, que es hacer posible la mayor vigencia de los derechos fundamentales. Entonces, el derecho procesal constitucional tiene una serie, o está integrado por una serie de directrices constitucionales de naturaleza o de tipo procesal y procedimental. ¿Y qué puedo, o cómo podría transmitirlo ahora de una manera muy sencilla, sin ahondar en cada uno de los aspectos? Tiene un sistema de garantías de naturaleza general y específica. ¿Qué son las garantías? Las garantías son las herramientas procesales que encuentro en el texto constitucional y que debería permitirme minimizar la desviación cuando tengo un conflicto, pretensión, que afecta a derechos fundamentales. Voy a hacer un paréntesis aquí antes de seguir con el segundo aspecto. Estamos en sistema de garantías generales y especiales. Un paréntesis. Decía la mínima desviación de los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional. Los derechos fundamentales son los que están positivados, esto es, a eso llamamos derechos fundamentales, y si nosotros comparamos el texto constitucional con los tratados incorporados con jerarquía constitucional en el 75, inciso 22, vamos a ver, de alguna manera, un mayor desarrollo, por ejemplo, en el Pacto de San José de Costa Rica, pero que el texto constitucional argentino es muy rico en el reconocimiento de derechos. Baste señalar que en el texto original, y es el texto histórico original, el reconocimiento a los derechos no enumerados. Entonces, esto quiere decir que esto está en este sistema constitucional. Estas garantías son instrumentos para proteger los derechos. Todos los derechos. Basta un conflicto de pretensiones, si ustedes no quieren hablar de conflicto de derechos, porque hay una parte de la doctrina, sobre todo lo que hace filosofía del derecho, que no le gusta hablar de conflictos de derecho. Pero conflicto
de pretensiones, necesariamente tenemos que ir a las herramientas constitucionales que nos van a permitir revisar qué hay, qué nos ofrece la Constitución Nacional en su sistema de garantías para trasladarlas a un conflicto que aparece infraconstitucional. Para que no haya malos entendidos. Yo no estoy diciendo que todos los conflictos jurídicos tengan necesariamente un punto de toque con la Constitución Nacional. Pero sí, y esto basta que revisemos, seguramente hagamos trabajo de campo, todos los conflictos trascendentes de pretensiones o de derechos o de principios, porque esa es la clave hoy de la interpretación, tienen un punto de toque con la Constitución Nacional. Podemos hacer un estudio de campo y ver de qué manera derrama estas herramientas constitucionales en los procesos comunes, en los aspectos procesales ordinarios que verificamos en los distintos códigos procesales. Entonces tenemos este sistema de garantías generales y especiales que nos van a obligar a tenerlas presentes como estas herramientas para conducir el conflicto. Tenemos los procesos constitucionales especiales que fueron explicitados por la reforma del 94, amparo, habeas corpus, acción colectiva, acción declarativa de inconstitucionalidad, pero no solo esto integra el constitucional procesal o el procesal constitucional. La peculiaridad que tienen estos procesos especiales es el tipo de conflicto, la naturaleza del derecho, las reglas de celeridad que se puede requerir frente a urgencias determinadas. Entonces, sistema de garantías general, procesos constitucionales especiales, el REX, el extraordinario federal, que tengo que ligarlo al problema de supremacía, pero el recurso extraordinario federal es un instrumento procesal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que cumplir una serie de requisitos. ¿Para qué? Para instar la apelación extraordinaria de la Corte en su carácter y condición de última intérprete del texto constitucional. Pero es un recurso procesal. Es una norma adjetiva que es transversal a todos los conflictos, en tanto y en cuanto, ¿cuál sería la clave cuando tengo que necesariamente instar esta competencia extraordinaria por apelación? La clave es cómo argumenté la cuestión constitucional. ¿Desde cuándo la planteé? Pero sobre todo, ¿cómo la fundo? ¿Cuándo visualizo en un proceso común que puede o hay una cuestión constitucional
que puede devenir en cuestión federal. ¿Cuándo va a devenir en cuestión federal? Cuando evidentemente en las instancias de grado, y luego de haberla fundado, argumentado, explicitado, evidentemente no se satisfaga esos derechos y garantías constitucionales que se están invocando. Y que es independiente de la naturaleza de los derechos que están en conflicto. Una observación. Ustedes saben que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, algunos ya me lo debe haber escuchado decir, pero a mí me parece que es gráfico, está siempre preparada para aplicar el 280. Esto es el rechazo del recurso. Y si ustedes me dijeran, bueno, hagamos una tarea de campo, una investigación de campo, para revisar dónde podría estar el mayor problema para las partes, inhabilitar esta instancia extraordinaria, lo que se puede verificar es que la dificultad central es el argumento constitucional. Cuidado que esto es un dato que hay que pensarlo, ¿no? Yo lo podría traducir en una pregunta, ¿estamos seguros que cuando estamos frente a un conflicto jurídico de pretensiones y de derechos, tenemos presente el contenido constitucional? ¿Tenemos presente las herramientas constitucionales de las que disponemos para discutirlo desde el origen del conflicto? Ha variado la mirada sobre esto, ¿eh? Esto, aquello que es, hay que plantearle en la primera oportunidad, no. No. Hay que tenerlo presente cuando estamos frente al conflicto. Podremos llegar a la conclusión que no hay ninguna cuestión constitucional. ¿Me puede aparecer en el proceso? Sí, claro. Por eso decía el concepto amplio. Cuando yo hablo en materia procesal ordinaria, de plazo, de igualdad de las partes en el proceso, de acceso a la justicia, de tutela judicial efectiva, ¿lo estoy circunscribiendo a un proceso o procedimiento particular? No, no. Lo tengo que exigir en el proceso ordinario y común. Artículo 18 de la Constitución Nacional, que nació para el derecho penal y hoy es aplicable a todas las ramas del derecho. Proceso y procedimiento con la utilización de estas herramientas constitucionales que debo utilizar para salvaguardar el derecho. Debido proceso legal, adjetivo y sustantivo, principio de defensa en juicio. No es en una materia, no es respecto a un derecho determinado, es respecto a la vigencia efectiva de todos los derechos fundamentales. Entonces, repito, concepto amplio, voy a la Constitución Nacional. Busco herramientas.
¿Qué me exige la Constitución? Lo que yo llamaría un fenómeno interpretativo de normas constitucionales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tengo normas sustantivas, materiales, principios, valores, aspectos procesales que nacen de los principios constitucionales. La igualdad de las partes en el proceso tiene su origen en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Entonces, por eso hablo, sistema de garantías generales y especiales, procesos constitucionales especiales, reglados en normas específicas y luego, en el mejor de los casos, reglamentados o no reglamentados infraconstitucionalmente. El recurso extraordinario federal como otro instrumento procesal creado en el Código Procesal Ordinario a los efectos de lograr instar la apelación extraordinaria de la Corte para que actúe, como último tribunal de derechos y garantías constitucionales. Y luego, que a partir de la reforma del 94, el sistema interamericano de derechos humanos. También si hacemos allí un trabajo de campo y analizamos sentencias de la Corte Interamericana, vamos a verificar que permanentemente aparece el derecho procesal constitucional, cuyo origen es la Constitución Nacional de cada uno de los estados. Entonces, si ustedes revisan el programa de la diplomatura, van a ver que este es el derrotero que siguen los núcleos temáticos propuestos. Esto no significa, para que no haya malos entendidos, que no podamos trabajar el derecho procesal constitucional como rama autónoma. Porque cuando trabajo con el derecho procesal constitucional como rama autónoma, necesariamente voy a tener que revisar esto que yo a ustedes les he planteado en una forma muy sintética, a los efectos de llegar a la conclusión de por qué no hay manera de resolver un conflicto jurídico, y ahora pienso en el ámbito jurisdiccional, insisto, el legislativo es el principal responsable, ¿no?, de resguardar todos estos aspectos en su legislación infraconstitucional, el ejecutivo igual, pero en última instancia el Poder Judicial. Entonces, me refería, no hay ningún proceso o procedimiento, entendido en términos generales, que necesariamente no deba aplicar, no deba tener en cuenta, no deba resguardar las herramientas que nos da la Constitución, y sin avanzar, diría que esas herramientas, pensándolo desde lo procesal constitucional, además desde lo sustantivo, lo que permite es que tengamos que entrenarnos en la argumentación.
en la fundamentación de lo sustantivo y de lo adjetivo. La Constitución Nacional es la que determina el contenido del derecho procesal constitucional con los diversos aspectos que lo integran. Ya para terminar, y para que puedan bueno, plantear dudas o disensos, simplemente recordar dos sentencias de la Corte, hay muchísimas, pero bueno, pensando en este tema fueron las dos que me vinieron a la cabeza. Y que por supuesto tienen que ver con las preguntas y las dudas que yo también tengo y que me hago. Si no fuera el derecho procesal constitucional un concepto amplio, con raigambre constitucional, ¿cómo la Corte hubiera podido dictar Siri y Cot? Siri y Cot es mucho más que la estructuración de la acción de amparo. Siri y Cot, si volvemos a leerlo, precisamente lo que hace es hablar del sistema de garantías constitucionales. Lo va a plasmar no estando reglamentado, lo va a plasmar en un conflicto en relación con la naturaleza particular del derecho que se estaba debatiendo y del agravio constitucional. Pero hace esa argumentación a partir del texto constitucional. Otro de los fallos que es muy interesante releer es Zaguirre-Dipp, es de la década del 80, seguramente lo tienen presente, fue el caso que tuvo que resolver la Corte en relación con el trasplante de un riñón de una menor a su hermano. Yo no voy a hablar del caso, por supuesto, pero fíjense, en uno de los considerandos, en un tema muy difícil, en un tema que se le criticó después a la Corte, esto de, está legislando, está estructurando, está revisando derecho común. ¿Pero por qué revisa derecho común? Está la respuesta en el fallo, podemos coincidir o no, pero ¿qué hizo para habilitar su interpretación? Primero, hablo de la interpretación armónica y dinámica de la Constitución Nacional. Por primera vez le dio valor operativo al preámbulo respecto del principio afianzar la justicia, no como estructura jurisdiccional, sino como resultado valioso o disvalioso al tiempo de resolver, de disponer en un caso concreto. Y en esa interpretación dinámica y armónica, ¿de qué habló? Del ordenamiento jurídico en su totalidad, del espíritu y de los fines de la ley, de las garantías constitucionales, de los derechos fundamentales, analizando los que estaban en juego,
y de la obligación de encontrar, de llegar a un resultado valioso en el marco del conflicto. Y para terminar, algo que no dije al comienzo, que también me lo han escuchado decir, yo creo que hoy los conflictos trascendentes, sustantivos, materiales, que van a necesitar de una vía adjetiva para su resguardo, en realidad se trata de conflictos de principios, más que de derechos. Por eso se complica el panorama, por eso hablamos de un fenómeno de interpretación. ¿Por qué de principios? Porque en ningún caso, en ninguna materia, sea adjetiva o sustantiva, en el marco de la Constitución Nacional, hay derechos y garantías absolutos. Significa entonces que necesariamente trabajamos sobre qué principios están involucrados en un conflicto. Y cuando trabajamos con principios, no trabajamos con norma exclusivamente, con la norma. Estamos trabajando con lo que Alexis dice que es un mandato de optimización. ¿De qué manera logro, con las herramientas constitucionales, sustantivas, procesales, procedimentales, el mejor resultado posible en el marco jurídico en el que tengo que tomar la decisión? Les agradezco muchísimo la atención. Espero no haberlos confundido más. Solamente son pistas, pero me parece que es importante abrir el concepto de derecho procesal constitucional. Hay algún sector de la doctrina que ha enunciado que es derivación del derecho procesal. El derecho procesal es derivación, tiene que ser derivación de la Constitución Nacional. Y por eso podemos hablar, para trabajar un aspecto, de derecho procesal constitucional. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Susana. Siempre es muy bueno escucharte. Yo que he tenido muchas oportunidades en congresos de escucharte y tenerte de profesora. Bueno, para los presentes, que es la primera vez que escucharon a Susana, esto es como una introducción de lo que ella nos puede profundizar sobre la temática de derecho procesal constitucional, relacionado con todo el conocimiento también que tiene en la materia de constitucional. Bueno, la primera pregunta que dejaron es sobre el recurso de queja, y dice que si el recurso de queja por recurso extraordinario federal podría estar dentro del derecho procesal constitucional, o al ser más amplio no correspondería a esta materia. A ver, vamos por parte. Me viene bien la pregunta porque hay algo que no mencioné. Que después respondo la pregunta, pero relacionado con esto. Cuando hablaba de la cuestión federal o de la cuestión constitucional que se va a convertir en, o va a devenir en cuestión federal, por todo esto que les estaba
señalando muy rápidamente, tengan presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho expresamente que la mera reserva del caso federal no satisface lo necesario para instar la instancia extraordinaria de la Corte. Lo recalco porque los abogados lo siguen haciendo. Entonces, esto no. El recurso de queja es un instrumento procesal del derecho infraconstitucional que trata de asegurar la tutela efectiva de los principios y garantías constitucionales. ¿En qué sentido? ¿Me rechazaron el extraordinario federal? ¿Quién me lo rechazó? El mismo tribunal que me dictó la sentencia, ¿correcto? En general, digamos. Muy bien. Entonces, ¿qué garantía? O sea, la garantía de la posibilidad de revisión intensa me lo da este recurso de queja que integra el derecho procesal constitucional para intentar que la Corte Suprema revise mi extraordinario federal. Entonces, pertenece a la misma naturaleza de lo que estamos hablando. Yo diría es una herramienta que se convierte en una garantía del proceso y del procedimiento para agotar la vía. O sea, para agotar todas las instancias posibles que me permitan resguardar o garantir el derecho que digo afectado, el derecho constitucional que digo afectado. Aclaro, Delia, algo más que olvidé mencionarlo, que tiene que ver con esto de la cuestión constitucional, la argumentación, la igualdad de las partes del proceso, la bilateralidad, todo materia constitucional tomada por el procesal común. La Corte ha dicho, no hace mucho, bueno, hace unos años, cuando habilitó la declaración de oficio de inconstitucionalidad, le hicieron decir al fallo lo que el fallo no decía, que es habitual. La única manera de analizar es leyendo los fallos. No leyendo lo que los otros dicen que dice el fallo. ¿Por qué digo esto? Porque inmediatamente dijeron, la Corte habilita la declaración de oficio de inconstitucionalidad. Sí, la habilitó, pero con requisitos. Yo ahora no voy a hablar de todos los requisitos, ni mucho menos, pero voy a mencionar el que es la clave. ¿Qué es lo que dijo en ese fallo? Si durante el proceso las partes pudieron debatir aspectos, no es sí que, o sea, estoy reformulando la doctrina, o recordándola de memoria. Si las partes durante el proceso debatieron aspectos del derecho común, en un tema laboral, una indemnización, del derecho común, y elaboraron argumentos tratando de decir de qué manera encontraban agraviado el derecho que pretendían invocar, entonces la Corte, y no plantearon la inconstitucionalidad expresa de la norma, la Corte puede entrar a conocer. Fíjense que no es una declaración de oficio de inconstitucionalidad sin fundamento. Y hace mención a la igualdad de las partes en el proceso,
a la bilateralidad como garantía constitucional. ¿Entienden? Esto es lo que yo digo. Todo esto a mí me hace pensar en este concepto amplio, complejo. Así que no sé si respondí la pregunta, pero sí, el recurso de queja integra el derecho procesal constitucional y tiene ese objetivo. Perfecto. Hay otra pregunta que dice que ¿se puede concebir la idea de un tribunal constitucional ejerciendo el control concentrado de constitucionalidad dentro del esquema institucional vigente de la Argentina? ¡Qué pregunta! Eso da para un seminario. Bueno, a ver. Hay biblioteca de los dos lados. La verdad es esa. Yo particularmente pienso que podría estructurarse un tribunal con jurisdicción concentrada. Sin embargo, me parece que la realidad político-jurídica de la Argentina, en general, no aconseja esa estructura. Porque me pregunto, ¿de qué manera tengo o logro o persigo o qué mayor probabilidad tengo de mi resguardo constitucional con un sistema difuso o con un sistema concentrado? Cuando la estructura política del país tiende a la concentración, tiende a cuestionar en el siglo XXI la división de poderes. Todavía no se inventó nada mejor. Cuando se invente, vamos, que podemos reformar la Constitución. Darle a uno de los poderes del Estado una estructura de concentrado, supongamos que podemos armar algo con la propia Corte, a mí particularmente me parece peligroso. No sé si contesté la pregunta. Sí, perfecto. La otra pregunta es, ¿cómo se relaciona el control de constitucionalidad con el control de convencionalidad en la Argentina? Bien. Muy sintéticamente, porque esto va a un punto específico, por eso digo que si ustedes siguen las pistas que yo di, las trasladamos al programa de la diplomatura y ahí tenemos todo el desarrollo. En realidad, el control de constitucionalidad es el paso previo del control de convencionalidad. ¿Cómo voy a ver, cómo voy a defender, o cómo voy a hablar, o cómo voy a definir el control de convencionalidad en términos del 75, inciso 22, y particularmente del pacto, si previamente no tengo claro qué es el control de constitucionalidad? Hago esta aclaración porque a veces, por eso digo, parece que trabajamos con compartimentos estancos. No, acá estamos hablando, Germán Vidal Campos lo decía con esa sencillez maravillosa que lo caracterizaba. Es un bloque de constitucionalidad, pero ¿por dónde voy a empezar primero? Por la Constitución Nacional. De hecho, yo soy bastante crítica de las sentencias que cuando van a resolver, van a argumentar, solo utilizan el derecho internacional de los derechos humanos.
Esto es un error conceptual. Yo tengo que trabajar primero el texto constitucional. Por supuesto que en la interpretación, en ese fenómeno interpretativo de la Constitución Nacional, lógicamente voy a tener en cuenta el 75, inciso 22, el Pacto de San José y las sentencias de la Corte Interamericana que se pudieron haber pronunciado sobre el tema que estoy tratando. Pero siempre primero la Constitución Nacional. No sé si contesté. Perfecto. Y acá hacen una pregunta sobre si puede hacer referencia a la igualdad y acceso a la justicia del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, en términos de la conferencia que dio usted en la Universidad de Bolonia. Ese es otro curso. Simplemente, o no simplemente, sino sintéticamente. La conjunción del artículo 16 de la Constitución Nacional y del 75, inciso 23, nos cierra de alguna manera, desde el punto de vista normativo constitucional, lo que debemos entender como la igualdad sustantiva. Esto es, no basta, yo lo voy a decir de una manera bastante coloquial, no basta aquella vieja regla de la Corte que decía que lo que importa es que los que están en las mismas condiciones sean tratados de la misma manera. Lo que importa es por qué el legislador eligió ese colectivo para aplicarle ese resultado. Ese sería, es uno de los temas más complejos en este momento de analizar en los estados constitucionales de derecho, porque, a ver, inclusión no es igualdad, no hay que confundirse. Me incluyen y me mantienen en el mismo status quo. No. El artículo 75, inciso 23, completando el 16, perdón, recuerden que fija las acciones positivas, o sea, ya no solamente el Estado no debe interferir o no debe crear diferencias o discriminaciones arbitrarias, sino que debe legislar a los efectos de garantir la igualdad sustantiva. Este es un tema, bueno, yo voy a hablar del sistema nacional y federal, este es un tema que todavía a mí me parece que no está suficientemente elaborado, transitado, analizado. Esto tiene que ver con el desarrollo humano sostenible, tiene que ver con una serie de conceptos jurídicos indeterminados que tiene la Constitución, pero que son garantías de derechos a los que se ligan esas garantías. Entonces, necesariamente tenemos que reformular y trabajar el concepto de igualdad constitucional en los términos del 16 y del 75, inciso 23, no confundiendo la última parte del 75-23 cuando se refiere a los grupos tradicionalmente vulnerados. En este sentido, sin duda, ahí está el constituyente incentivando, más que incentivando, poniendo la obligación de la acción positiva. Pero, insisto, la cuestión es revisar, a lo mejor con esto, cuando trabajo igualdad, revisar el criterio de selección que está utilizando el legislador. Digo el legislador, supongamos que estamos con una norma infraconstitucional. El legislador
y cuáles fueron los objetivos, los fines para crear o enlazar a esa situación elegida un resultado determinado. Es complejo, es complejo. Y por supuesto, luego está la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica y de aquello que deberíamos revisar en orden a, y la Corte lo ha dicho en algunos fallos donde trabaja igualdad, que aquel presupuesto del Pacto de San José de Costa Rica, que se refiere a la raza, al sexo, a la religión, al color de piel y demás, pareciera que lo que está disponiendo es que no puedo tomar esa sola variable o una de esas variables para legislar o tomar decisiones. Pero podría ocurrir, lo dejo como interrogante, situaciones en las cuales dichas variables unidas a otras no dé necesariamente un resultado violatorio de la igualdad. Lo que puedo contestar en el momento, si no entramos a temas más complejos. Bueno, muchas gracias, Susana. Muy interesante la conversación. Me parece que fueron como disparadores para la gente se interiorice o empiece a buscar los fallos. Bueno, queremos invitar a todos los que quedaron interesados en la charla a participar en la diplomatura en Derecho Procesal Constitucional, que se va a dictar este año en forma virtual. Para acreditar la asistencia está el link ahí en el chat. Bueno, la página de Acción Jurídica es www.accionjuridicacba.com.ar. En Instagram es Acción Jurídica CBA también. Así que cualquier consulta respecto al programa, a los docentes y a la diplomatura, estamos a disposición para responderlo. Muchísimas gracias y en la próxima nos veremos. Gracias, Susana. Gracias a todos. Nos vemos.